se extienda su amor y te muestre favor. Dios mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. Su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Te cubra de gloria donde quiere que tú vayas. Mi familia va contigo, y te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llano
mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te llama, Él te llama, Él te ama, 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 Él te ama. Dios, eres tú quien es el Padre, por siempre el Alfa y el Omega, y las bendiciones que vienen de tú y solo tú llenan nuestro ser, de los hijos, de nuestra familia, de ayer, de ahora y de futuras generaciones. Porque tú los amas, porque tú los llamas a ser parte de su familia. Y por eso es que lo vamos, y por eso es que amamos. Porque sin su sacrificio que lo hice en la cruz, nada de eso sería posible. Sin usted no conseguíamos hacer nada. Solo en ti todo es posible. Solo en ti amamos. Y solo tú eres digno de alabar. Sé exaltado en esta mañana. Te amamos, te alabamos. Estamos iniciando en el día de hoy una nueva serie de sermones basados primordialmente en el libro de Éxodo. Aunque tocaremos algunas veces algo del libro de Números y algo del libro de Deuteronomio, pero básicamente va a ser un recorrido en el libro del Éxodo. El título de esta nueva serie es Vía de Escape, porque está hablando de la historia que habla este libro, de cómo Dios sacó a la nación de Israel de la esclavitud en Egipto. Lo que queremos es trazar el camino que Dios le hizo vivir a la nación de Israel desde la esclavitud hasta la promesa
que los llevó en este libro del Éxodo. Y obviamente usted va a descubrir que vamos a pasar por el fracaso, por el llamado, por la obediencia, por la rebelión, hasta que lleguemos a la redención. Pero queremos mirar este camino de la nación de Israel no como algo ajeno a nosotros, sino por el contrario, como algo muy pertinente a nosotros, también con la redención que Dios ha hecho en nuestra vida, sacándonos de la esclavitud del pecado para llevarnos también hacia los pies de Cristo Jesús. Así que este primer sermón en el día de hoy, 15 serán en total, este primer sermón tiene por título El propósito de Dios comienza en lugares oscuros. Muchas veces es así. Así sucedió en la historia narrada en el libro del Éxodo. Y es posible que tú te encuentres pasando alguna dificultad, algún desafío, algún problema, algún faltante. Es posible que te encuentres, hablando paradójicamente, en un lugar oscuro. Y este título es muy pertinente. El propósito de Dios puede estarse obrando, naciendo allí. El propósito de Dios puede estar iniciando en medio de ese lugar de la dificultad. Lea conmigo los primeros 14 versículos de Éxodo capítulo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que, acompañados de sus familias, llegaron con Jacob a Egipto: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. En total, los descendientes de Jacob eran 70. José ya estaba en Egipto. Murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos. Pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José y le dijo a su pueblo: cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando, y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerle miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida, obligándolos a hacer mezcla y ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. El tema central de este libro, Éxodo, indudablemente es la salida de la nación de Israel de la esclavitud de Egipto. Justamente el término Éxodo, eso significa salida. Eso quiere decir esa palabra, salida. Pero no solamente nos narra la salida, sino que nos muestra el propósito por el cual salir. Porque ellos fueron llamados en medio de la esclavitud a salir de Egipto, pero para ir a encontrarse con Dios en el monte Sinaí. Así que son llevados desde la esclavitud hacia la promesa, hacia una nueva tierra que Dios les va a prometer en el nuevo pacto que va a hacer con ellos en el monte Sinaí. Pero quiero que usted no mire el libro del Éxodo simplemente con la perspectiva de que va a estar leyendo una historia lejana, tal vez interesante pero lejana. No, no lo mire así. Porque el libro del Éxodo es una historia que es un tipo de la manera como Dios se relaciona con el ser humano, aún hoy.
Así que no lo mire como una historia lejana, sino como algo muy pertinente a su vida presente. El libro del Éxodo es un tipo de la redención que Dios ha alcanzado para su pueblo, para aquellos que Él ha querido llamar a ser parte de su iglesia, para aquellos que Él ha querido adoptar como sus hijos en Cristo Jesús, con el propósito justamente de liberarnos de la esclavitud del pecado, liberarnos de la opresión del mundo que es contrario a la voluntad de Dios. Es muy curioso porque justamente en la Biblia Egipto representa el mundo que fue opresivo para la nación de Israel. Pero por eso es un tipo de cómo Dios se relaciona contigo y cómo Dios se relaciona conmigo en el día de hoy. En forma de panorama, podríamos hacer un resumen muy general, un resumen bien rápido, y podríamos dividir el contenido del libro del Éxodo, podríamos dividirlo en dos grandes porciones. Hasta el capítulo 15 podríamos decir que está narrado la intervención de Dios librando a su pueblo. Y a partir del capítulo 16 hasta el 40 está la invitación, algo bien hermoso, bien interesante, la invitación al pueblo para que dé culto a Dios. Dios ha hecho lo mismo contigo y conmigo. En Cristo Jesús nos ha llamado de nuestra ignorancia, de nuestro desconocimiento, de nuestra esclavitud en el pecado, pero nos ha llamado a adorarlo, a conocerlo, a caminar con Él. En esta segunda parte es cuando el pueblo de Israel en el libro del Éxodo va a recibir la entrega de la ley de Moisés en el monte Sinaí. Y ahí se les va a enseñar cuál va a ser el lugar y la forma en que ellos deben adorar a Dios a través de construir el tabernáculo, lo que sería más tarde, ya en la tierra prometida, el templo. La esclavitud de los israelitas tipifica nuestra propia esclavitud, tipifica nuestros quebrantos, nuestra incapacidad. Es bien interesante, cuando usted lea este libro, cuando se sumerja en su historia, usted va a encontrar la incapacidad del pueblo de Israel para obedecer las órdenes de Dios. La incapacidad del pueblo de Israel para seguir la ley de Dios. No lo mire como algo ajeno, porque esa es nuestra propia realidad. Nuestra incapacidad para por sí mismos nosotros poder agradar a Dios. Por sí mismo podernos redimir, por sí mismo poder ser libres de la esclavitud. Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo con Israel y qué ha hecho con nosotros? Dios le envió un Salvador a Israel en sus momentos más oscuros. Ese Salvador fue Moisés. Pero lo interesante de leer esta historia y lo interesante de que usted mira a Moisés y al mirar a Moisés es que no se quede con Moisés. Lo interesante es que usted a través de Moisés logre ver a Cristo. Porque ese es el propósito de este libro. Este libro no se trata acerca de Moisés. Este libro se trata del verdadero y mejor Moisés, del más grande Moisés, que es Cristo Jesús. Porque todo lo que es Moisés es un tipo de Cristo, del Mesías que había de venir. La provisión entonces de este Salvador para Israel es también la provisión para nosotros en Cristo Jesús. Es hacia allá, hacia donde apunta este relato, es hacia allá, hacia donde nosotros tenemos que mirar. Déjeme decirle esto en esta mañana. Muchos cristianos equivocadamente piensan que el relato del Evangelio en la Biblia está a partir del Nuevo Testamento. No es así. El relato del Evangelio está desde Génesis capítulo 3 versículo 15, el protoevangelio, el primer evangelio. Y el libro del Éxodo es puro evangelio. Porque el libro del Éxodo justamente nos está narrando la buena noticia de que en medio de nuestra incapacidad Dios ha provisto un Salvador. Y ese Salvador es Cristo, el mejor Moisés. Tipificado para Israel en su momento por Moisés.
Tengo 3 puntos guías en esta mañana en mi sermón. El primero de ellos es, ¿por qué Israel fue formado como nación justamente en Egipto? No parece muy lógico. ¿Por qué? Déjeme hacerle este recuento. Dios formó o comenzó a formar, adquirió las raíces de lo que iba a ser la nación de Israel cuando llamó a Abraham. Y Abraham vivía en Ur de los Caldeos, en la Mesopotamia. Dios lo llamó allá, cuando Abraham estaba en su idolatría, en su ignorancia, en su desconocimiento. Le dio promesas y lo trajo a una tierra que se la prometió a él y a sus descendientes. La pregunta es, ¿por qué Dios no hizo que los descendientes de Abraham prosperaran y se convirtieran en una nación en la tierra que les había prometido? ¿Por qué hizo que emigraran y entraran a Egipto 70 de ellos y que ahí, siendo apenas un pequeño clan, exponencialmente se reprodujeran y se convirtieran en una nación en la tierra de la opresión y no en la tierra de la bendición que era Canaán, lo que Dios les había prometido? Porque curiosamente Israel se convierte en nación en la tierra de la opresión, donde fueron marginados, donde fueron rechazados, donde fueron perseguidos, donde fueron discriminados por los egipcios. Pareciera más lógico que esto hubiera sucedido, esta bendición, ya en la misma tierra prometida donde Abraham ya estaba. Pero Dios no se equivoca en sus planes. Dios es muy sabio y Dios sabe cada paso que Él da en el desarrollo de nuestra historia. Era muy peligroso para los descendientes de Abraham convertirse en nación directamente en la tierra prometida, porque obviamente fácilmente ellos hubieran sido invitados a la idolatría de todas esas naciones cananeas. Si hubiera habido un ambiente de paz allí, Israel hubiera podido prosperar en paz, convirtiéndose en nación, fácilmente hubieran caído en la idolatría. ¿Qué fue lo diferente que Dios hizo en Egipto? Dios los lleva a Egipto a través de una hambruna que se da en toda la región y tienen que refugiarse. Egipto era el Estados Unidos de esa época, donde la gente buscaba una mejor vida, donde buscaba prosperar, escapar de la situación difícil que estaba viviendo en su propia región. Pero ¿qué fue lo diferente y especial que Dios hizo allí? Aunque los egipcios al comienzo recibieron a los descendientes de Abraham, los recibieron con los brazos abiertos, les entregaron una buena tierra de Egipto, una región llamada Gosén, una región especial para pastorear ovejas, cabras. Eso mismo estableció una separación entre egipcios e israelitas. ¿Por qué razón? Porque para los egipcios el trabajo de pastor de ovejas y de cabras era muy mal visto. Era lo peor en la escala social, era lo más bajo. Sin embargo, los egipcios alquilaban pastores. Ellos necesitaban de los beneficios de tener este tipo de ganado. Pero ellos nunca eran pastores. Ellos no querían hacer ese trabajo. Entonces, desde el comienzo, aunque los trataron bien, se aprovecharon del beneficio de que los israelitas eran pastores, los miraban por encima del hombro y estableció un límite. Otra cosa muy especial que uno descubre en este relato es que cuando los egipcios comienzan a tener celos de los israelitas porque se están multiplicando y se les están llenando el país, entonces comienzan a tratarlos con rudeza, capataces crueles. Justamente eso hizo
que Israel no perdiera su identidad. En la tierra prometida, fácilmente hubieran perdido su identidad al mezclarse con las otras naciones. Aquí, para protegerse de los egipcios que los maltrataban y comenzaron a esclavizarlos, con el faraón que ya se levantó y no conoció cómo José fue una bendición en Egipto, entonces para ello fue necesario mantener su identidad, mantener sus costumbres. Fue muy importante justamente para ellos mantener ese sentido de pertenencia y un sentido de unidad entre ellos para poder sobrevivir. Mire cómo en los lugares oscuros, en las experiencias que nosotros hay veces no queremos, Dios puede estar trabajando para tu bien, aunque no lo entendamos. Ellos fueron clasificados ahora como esclavos, se les colocó ese rótulo, ustedes son esclavos. Y los obligaron entonces con esto a reconocer su necesidad y a anhelar ser liberados. Lo mismo ha hecho la ley de Dios. La ley de Dios tiene el propósito de que tú y yo nos miremos en ella como en un espejo y concluyamos que necesitamos ser salvados. Porque desde el primer mandamiento de la ley de Dios sabemos que ya estamos cortos, que no somos capaces de agradar a Dios. La mayoría de la humanidad tiene la falsa idea de que puede llegar al cielo, a la eternidad, por su propio esfuerzo, y es un tremendo error. La verdad bíblica, el evangelio desde el Antiguo Testamento nos está diciendo tratar de llegar al cielo por tu propio esfuerzo es imposible, porque aún el primer mandamiento de la ley de Dios ya te descalifica. Amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, por encima de todo, todo el tiempo. Nadie cumple eso. Solo Cristo lo ha cumplido. Y entonces el propósito de la esclavitud en Egipto era que ellos reconocieran su necesidad y clamaran por un Salvador. El propósito de la ley de Dios es mostrarme mi capacidad y que yo clame y diga, Señor, necesito que Jesús me salve. Necesito que tengas misericordia de mí. Egipto representó el mundo en la Biblia. Y la bendición de convertirse en nación paradójicamente ocurre allí. Y aunque Dios a nosotros nos dice, ya en el Nuevo Testamento nos dice como creyentes, como sus hijos, nos dice, no amen a este mundo. No amen la filosofía de este mundo. No amen lo que este mundo persigue. No persigan los mismos objetivos de este mundo. Porque este mundo se va tras los deseos de los ojos, tras los deseos de la naturaleza pecaminosa. Este mundo vive por lo superfluo. No amen a este mundo, pero Dios promete bendecirnos en este mundo. No ser de este mundo, pero servir en este mundo y dar testimonio en este mundo de lo que es conocer a Dios y caminar con Dios. Hay personas, hay circunstancias que en tu vida te pueden herir y pueden hacerlo con el propósito de destruirte, con el propósito de dañarte para siempre. Pero Dios tiene el plan de en medio de esas circunstancias adversas hacerte más fuerte en Él, hacerte más fuerte en la misericordia y en la compasión y en el consuelo que Él da. Él tiene el propósito de que clames a Él y te vuelvas hacia Él. En la misma historia de Israel, más adelante, ya han salido de Egipto, ya se han establecido en la tierra prometida, pero en la tierra prometida, vez tras vez, fueron nuevamente infieles. Y a causa de su desobediencia, Dios decidió llevarlos cautivos 70 años a Babilonia. Disciplina de Dios. Y sin embargo, en medio de la disciplina, Dios los prospera otra vez en Babilonia.
Porque el propósito de Dios no es destruirte, el propósito de Dios no es arruinarte. El hermoso propósito de Dios en ti y en mí es forjar el carácter de Cristo dentro de nosotros. Eso significa ser cristiano. Ser cristiano no significa tener un apellido religioso, A o B. Ser cristiano no significa que estás adscrito simplemente a una iglesia, a una religión, no. Ser cristiano significa tener un modo de vida personal en el cual caminas 24/7 con Dios. Y el propósito es que Cristo viva en ti y a través de ti. La única persona que puede vivir el cristianismo es Cristo. Nadie más califica. Y por eso es que Pablo decía, es Cristo en mí la esperanza de gloria. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Lo que yo ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En la fe y en la resurrección del Hijo de Dios. Así que quisiera que esta mañana tú abrazaras este siguiente pensamiento. Los peores momentos de aflicción pueden ser convertidos en una cuna para dar a luz una nueva vida. Toma un instante ahí, inclina tu rostro ahí, un momento. ¿Estás pasando por una dificultad? ¿Tienes un serio problema en este momento en tu vida? ¿Tienes una situación que no quisieras tener? ¿No ves luz? ¿No hay esperanza para que eso cambie? Dile a Dios, Señor, no sé cómo, pero en tu favor, convierte esto en una cuna que origine una nueva vida en mí, en Cristo Jesús. Convierte esto que quiere destruirme y dañarme en la bendición que tú quieras darme. Gracias, Señor, porque nada se escapa de tus manos. La Escritura dice que 400 años estuvo los descendientes de Abraham en Egipto. No sé exactamente cuántos de esos 400 años fueron de esclavitud. Pero yo estoy seguro que los que hayan sido fueron percibidos como un tiempo demasiado largo. Porque cuando estamos en necesidad, nosotros percibimos la situación así, angustiante. Demasiado largo. Yo estoy seguro que el tiempo que haya sido de esos 400 años de pura esclavitud, ellos lo percibieron como si hubieran sido abandonados por Dios. Como si Dios los hubiera dejado a su suerte, a su cuenta. Pero fue justo el lugar donde ellos se convirtieron en una nación. Fue justo el lugar donde ellos afirmaron su identidad, su sentido de pertenencia, que hasta el día de hoy no lo han perdido. Curiosamente, fue justo el lugar de la invitación más importante que ellos recibieron. Dejar de ser esclavos para venir, conocer y servir al Dios verdadero. La misma invitación que Dios te ha hecho en el Evangelio. Escúchame bien, en el verdadero Evangelio, no simplemente en la religión. Hoy hay muchos templos, A y B, que están llenos de gente. Pero hay mucha gente que está tratando de ganarse el cielo absurdamente. Hay mucha gente que estando dentro de los templos se creen buenos. Cuando eso no es lo que enseña el Evangelio. El Evangelio lo que enseña es que siendo esclavo y sin poder redimirme de mi esclavitud por mí mismo, he sido invitado por la gracia y misericordia de Dios a conocer a Dios, a caminar con Él, a amarlo y a servirlo. Eso es el libro del Éxodo. En el capítulo 3, si Dios nos da el favor, lo veremos obviamente más adelante, vamos a descubrir que Dios preparó una mesa
para la nación de Israel e invitó a la nación de Israel a ser parte de esa mesa. Y lo mismo ha hecho el Evangelio. Es el inicio de una nueva vida. El libro del Éxodo, como les dije, su palabra significa eso, significa salida. Muestra cómo el Dios creador de todo el universo, el Dios soberano, decidió tener compasión de aquellos que Él decidió llamar a ser parte de su pueblo. O sea que el libro del Éxodo, aunque cuenta una historia muy triste, a su vez es una historia llena de esperanza. Y en Cristo Jesús, nuestras necesidades son oportunidades para ver la mano de Dios guiándonos y protegiéndonos y proveyéndonos. En Cristo Jesús, nuestras necesidades pueden ser convertidas en una historia de esperanza. El libro del Éxodo nos cuenta de un Salvador enviado. Este es el Evangelio en el Antiguo Testamento. Este libro te invita y nos invita a todos a leerlo, no solamente viéndolo como una historia, sino para conocer más a Dios. Te invito realmente a eso. Aprovecha estas 15 semanas que vamos a estar en esta nueva serie para meterte en el libro del Éxodo, leerlo una y otra vez, en una actitud de oración y dile a Dios: Señor, háblame, muéstrame a Cristo y déjame ver cómo tú obras en la vida del ser humano y cómo quieres obrar en mi vida. Que el libro del Éxodo nos permita conocer al Cordero de Dios, porque en el libro del Éxodo se va a llevar a cabo la primera Pascua y eso es una figura de Jesucristo. Jesucristo es el verdadero Cordero de Dios. El capítulo 1 de este libro nos da una triple información. Nos habla de la inmigración de los hijos de Jacob entrando a Egipto, 70 personas en total. Luego nos dice de manera rápida, sin contarnos cuánto tiempo transcurrió, nos dice que muere José y mueren sus hermanos y que el crecimiento de la nación de los descendientes fue milagroso y que llegaron a ser muchísimos. Nos dice entonces que nace la nación como una verdadera explosión demográfica y que Faraón reacciona tratando de evitar este acontecimiento. Vamos a nuestro segundo punto, la esclavitud egipcia versus el servicio a Dios. Quiero enfatizarte eso. Dios los formó, Dios dejó que fueran esclavos, Dios les mostró que ellos no podían liberarse, pero que Él sobrenaturalmente los sacaba, pero los sacaba con el propósito de conocerlo. Nosotros hay veces buscamos a Dios simplemente para que nos bendiga o nos proteja. O sea que queremos usar a Dios, pero el propósito de Dios no es ese. El propósito de Dios es que lo conozcamos y que al conocerlo, lo amemos, lo adoremos y lo sirvamos y hagamos su voluntad. Entonces leamos nuevamente los versículos 13 y 14. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida obligándolos a hacer ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Pero Dios tiene el propósito también de cuando nos ha sacado en Cristo Jesús de nuestro alejamiento de Él, de nuestra ignorancia de Él, de nuestra esclavitud al pecado, tiene el propósito no solamente de liberarnos de la esclavitud del pecado, sino que seamos nosotros también adoradores en espíritu y en verdad. Él quiere ser nuestro Redentor, pero también nuestro Señor, nuestro Rey. No se trata de que nosotros seamos nuestros propios señores. Se trata de que Él sea el Señor.
Este libro y el libro de Génesis también, combinado, nos muestran una paradoja hermosísima. Nos muestran lo diferente que es estar esclavizado en Egipto, o estar esclavizado en el mundo, o estar esclavizado en el amor de Dios, en Cristo. Hay una enorme diferencia entre tener por amo a Faraón o tener por amo a Cristo Jesús. Y eso lo tipifica José. José es un descendiente de Abraham, descendiente directo de Jacob, que fue llevado antes de que entraran las 70 personas, fue llevado también como esclavo a Egipto, injustamente. Pero Dios bendijo a Egipto con José. Dios salvó a Egipto del hambre con José. Y Dios salvó a los 70 descendientes de Abraham por José. Pero la necesidad y la hambruna fue tanta que literalmente hubo gente en Egipto en esa época durante 7 años que no tenían literalmente cómo comer. No tenían cómo sembrar la tierra. Y Dios usó a José para salvarlos. Pero entonces José les dijo: yo los voy a comprar a ustedes, les voy a comprar su tierra para salvarlos y ustedes van a ser esclavos de Faraón. Pero con José esa esclavitud fue una bendición. Dice Génesis 47, 23 al 25. Luego José le informó al pueblo, estaba en Egipto: desde ahora ustedes y sus tierras pertenecen al Faraón, porque yo los he comprado. Aquí tienen semilla, siembren la tierra. Cuando llegue la cosecha, deberán entregarle al Faraón la 1/5 parte de lo cosechado. Las otras 4 partes serán para la siembra de los campos y para alimentarlos a ustedes y a sus hijos y a sus familiares. Aunque él les compró la tierra y literalmente los compró a ellos y los hizo esclavos de Faraón, solamente les pidió la 1/5 parte. Las otras 4 partes era para reinvertirla en la nueva cosecha y para sustentarse ellos y su familia. Y noten la respuesta de los egipcios: usted nos ha salvado la vida y hemos contado con su favor. Respondieron ellos: seremos esclavos del Faraón. Qué hermosa figura de lo que es ser cristiano. Ser cristiano es ser libre del mundo, pero es ser esclavo de la justicia. Es ser libre de aquella situación que quiere destruirme, pero es ser esclavo de aquello que quiere edificarme y construir el carácter de Cristo en mi vida. ¿Qué diferencia entre estas dos esclavitudes? La del Faraón sin José era para destruir a Israel, era para mantenerlos como esclavos, pero la esclavitud en Dios es una paradoja porque es para libertad. Ahora, déjeme decirle esta verdad: no hay término medio. Alguien podría decir: no, yo no soy esclavo del mundo, yo no soy esclavo de los vicios, yo no soy esclavo de esto, pero tampoco yo soy cristiano, porque yo no quiero ser cristiano. No hay término medio. Nadie es su propio Señor. Si no eres Señor, si no eres esclavo de Dios, el Creador verdadero, eres esclavo de algo más, de tu propio ego, de tu propia altivez, de tu propia autosuficiencia. Eres esclavo de la corriente filosófica que mueve este mundo, pero no hay término medio. La Biblia habla claramente que desde el Génesis, en el jardín del Edén, hay 2 genealogías: la de Caín y la de Abel. Hay 2 corrientes y tú perteneces a una u otra, no puedes estar en el medio. Lo hermoso es que la servidumbre con Dios es para vida, es para realización y paz. No es para amargarte ni tratarte con crueldad. Es paradójico, esta esclavitud es para liberarte. Así lo entendió el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, Romanos 6, 16 al 18.
¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Cuando aquí dice liberados del pecado, no significa que no pequemos. No significa que ya no caminemos y flotamos. No, significa que el pecado ya no puede condenarnos. Que aunque somos pecadores, el pecado ha perdido la autoridad para condenarnos porque la deuda ha sido pagada en el sacrificio de Cristo Jesús. Pero mejor, significa que en la obediencia a Dios podemos experimentar ya no seguir siendo esclavos del pecado, sino que hemos sido llamados a una forma de vida conforme a la voluntad de Dios, que es la justicia del Señor. Ahora, yo sé que la gente sin Cristo, que las personas que no conocen al Dios soberano, al Dios verdadero, el Dios trino, el Dios que creó los cielos y la tierra, las personas que no conocen al Dios de gracia, al Dios de amor, al Dios de santidad, al Dios de Abraham, ellos creen que seguir a Cristo es restrictivo. Ellos creen que seguir a Cristo es aburrido. Ellos creen que seguir a Cristo va a ser una relación donde tú vas a experimentar que te coartan tu libertad. Pero ellos no saben que ellos son esclavos de aquello que pretenden ser libres. ¿Cuántas veces la gente metida en un vicio dice, no, yo lo dejo cuando yo quiera? El problema es que nunca quiere. ¿Sí? No, yo lo controlo, yo dejo. El problema es que no se da cuenta que no es cierto, no tiene la capacidad de controlarlo. Porque no conocen la libertad que en Cristo Jesús se nos ha dado. Ahora, es cierto que existe una lucha interna en nosotros los cristianos. Si tú eres un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, algo que tienes que experimentar es que hay algo dentro de ti que se rebela contra la voluntad de Dios. Hay algo dentro de mí que en forma instintiva, natural, pecaminosa, me dice, no perdones, resiéntete, mantente amargado. Esa es la lucha que hay. Pero en el poder del Espíritu Santo y en la autoridad de Cristo Jesús somos llamados a experimentar libertad. Y esta libertad de la esclavitud es el sistema de Dios en Cristo Jesús. Y somos libres del sistema de este mundo que tiene una serie de dioses. Si no sirves al Dios verdadero de la Biblia, estás sirviendo a algún otro Dios. Al Dios del dinero, al Dios del confort, al Dios del lujo, al Dios del éxito, al Dios del materialismo. Algún otro Dios está sirviendo. Éxodo es un libro entonces de esperanza, porque Dios te ha llamado a ser parte de su pueblo al sacarte de Egipto, de la esclavitud, para que lo conozcas y lo sirvas. Tercer y último punto en esta mañana. El favor de Dios proveyendo un Salvador. Es muy curioso porque el capítulo 1 del libro del Éxodo termina con dos órdenes del faraón tratando de esclavizar a Israel y tratando de impedir que se sigan reproduciendo, multiplicando. La primera orden era a las parteras, cuando atiendan el parto de una hebrea, miren el sexo del niño que nace, si es varón, mátenlo. No dio resultado. Las parteras fueron temerosas de Dios y no lo hicieron. Entonces luego el faraón ordena, a todo el mundo ordena, cuando tengan un niño hebreo, varón, láncenlo al río para que se ahogue. Y así termina el relato en el capítulo número 1. Pero entramos al capítulo número 2, donde va a comenzar a narrarnos que en medio de esa situación oscura, Dios va a proveer un Salvador, que justamente fue salvado
en el río Nilo. Dios quería salvar a este niño justamente donde Faraón quería matar a los niños. Lea conmigo Éxodo 2 del 1 al 10. Hubo un levita, o sea, descendiente de alguien que se llamó Leví y que pertenecía a la tribu de los levitas. Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto, después puso en ella al niño y fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En eso la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto, la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión y exclamó: es un niño hebreo. La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón: ¿quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? Ve a llamarla, contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño, y la hija del faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo, yo te pagaré por hacerlo. Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Ya crecido el niño, se lo llevó a la hija del faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Además le puso por nombre Moisés, pues dijo: yo lo saqué del río. Moisés nació como una provisión de Dios para salvación. Cristo tomó forma humana como una provisión de Dios para salvación. Moisés nació en una nación que fue Egipto, que tenía una orden de matar a los niños hebreos. Jesús nació ya en Israel, en Belén, bajo el celo, la locura y la persecución de un rey loco, Herodes, que quería matar al futuro rey de los judíos. Ambos nacieron estando Israel bajo el poder imperial más grande de su época. Para la época de Moisés fue Egipto, para la época de Jesús fue Roma. Moisés fue preservado sobrenaturalmente dentro del mismo Egipto. Jesús fue preservado huyendo hacia Egipto. Moisés perteneció a la tribu de Leví, que estaba relacionada con el servicio en el templo y el sacerdocio. Jesús perteneció a la tribu de Judá, vinculada en su pasado con la monarquía de Israel. Moisés ejerció como líder, legislador y profeta. Jesucristo fue maestro, líder y ejerció y ejerce su ministerio con las funciones sacerdotales, funciones de profeta y funciones de rey. Una de las menciones más claras que contiene la Biblia, la Escritura, que nos deja ver que al mirar a Moisés, el verdadero propósito es ver a Cristo, está en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos 14 y 15, que dice así. Está hablando Moisés a la nación de Israel cuando van a entrar a la tierra prometida y les dice: las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan todo tipo de adivinadores, pero a ti el Señor tu Dios no te ha permitido hacer nada de eso. El Señor tu Dios hará surgir para ti y en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Moisés le está diciendo a Israel: no escucha adivinos, no escucha agoreros, no escuche brujos, no escuche encantadores. Escucha al profeta que Dios va a levantar, un profeta como soy yo, como Moisés fue profeta, pero ese profeta
a igual que Moisés, era Jesucristo. En otras palabras, Moisés está diciendo, miren por fe hacia el futuro al Mesías. Miren al verdadero Salvador del cual yo soy apenas una sombra. ¿Cuál es la conclusión en esta mañana? Vemos claramente que Dios estuvo en control con todas las circunstancias y personas que rodearon el nacimiento de Moisés y el nacimiento o la encarnación de Jesucristo. Es muy curioso cómo Dios obró por la fe de la mamá de Moisés, de Jocabed. Ella confió y durante 3 meses lo escondió. Cuando ya no pudo esconderlo, ella confió colocándolo en una cesta de juncos, de papiros, esperando que Dios lo protegiera, y fue así. Dios obró hasta en la corriente del río Nilo. Dios tocó el corazón de la hija de Faraón, que por cultura, por formación y por las 2 órdenes de su propio padre, ha debido rechazar a este niño hebreo. Pero Dios tocó el corazón de ella y se llenó de compasión con el llanto del bebé. De la misma manera, Dios obró por la fe de otra mujer llamada María, que aceptó algo muy difícil para una doncella, para una mujer virgen joven de su época, que aceptó quedar embarazada sin haberse casado, arriesgándolo todo. Yo no sé si ustedes sabían que en la misma época de Jesús existía una manera de insultar a Jesús, y era llamarlo hijo de pantera, porque había un rumor entre los soldados romanos, y había un rumor de que ese cuento del Espíritu Santo, no, eso es que María tuvo su desliz y fue y a Jesús en el Evangelio de Juan lo insultan y le dicen, nosotros no somos hijos de adulterio, como tú sí lo eres. Pero María aceptó ese riesgo, esa vergüenza, y Dios obró por el Espíritu Santo en ella. Dios obró en José, el prometido de María, para hacerle entender que lo que había allí era un embarazo milagroso. Dios estuvo en control de todas estas cosas, aún de las órdenes que dio Faraón, porque justamente Moisés fue sacado de las aguas y protegido por la misericordia de Dios. Estamos iniciando hoy este largo trayecto de la historia de la liberación de Israel, que a su vez te invito a que tú lo veas como un tipo de tu historia con Dios, mostrándonos la historia de redención del pueblo de Dios por medio de la provisión del verdadero, más grande y superior Salvador, que es Cristo Jesús. Así como la provisión llegó para la nación de Israel en sus horas más amargas y oscuras, en medio de la esclavitud egipcia, Dios puede y suele venir al corazón y a la vida de las personas en medio de sus situaciones más indignas y oscuras. Todo lo que tenemos que hacer es mirar a Cristo. Pero ¿cómo tenemos que mirar a Cristo? La única manera que es agradable a Dios es mirar a Cristo tal como nos ha sido revelado y enseñado en su palabra. Ninguno de nosotros puede decir que conoce a Cristo si no conoce la Escritura. Si tú no lees la Biblia, no puedes conocer a Dios. A Dios no se le conoce a mi manera. El pueblo de Israel tuvo que construir un tabernáculo con las instrucciones que Dios dio, porque Dios le dijo, este es el lugar donde ustedes me van a adorar y de esta manera me van a adorar. La única manera de conocer a Cristo es conocer su palabra. Todo lo que tenemos que hacer es mirar la hermosura de Cristo que está ahí
revelada por la inspiración y la revelación de la palabra de Dios. Te invito para que mires a Cristo y coloques tu confianza solo en Él. Así que podemos claramente concluir, como concluye la carta a los Hebreos, que Jesús es superior a Moisés y que el propósito de Éxodo es mirar a Moisés. Yo quiero que tú entiendas la hermosura de este texto bíblico con el cual quiero terminar. La carta a los Hebreos, ya Nuevo Testamento, me está mostrando que Jesús es superior a los ángeles, que Jesús es superior a Josué, que Jesús es superior a José, que Jesús es superior a Moisés, que Jesús es superior al sacerdocio, que Jesús es superior a los sacrificios. En otras palabras, porque Jesús es Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios en medio de nosotros, el cumplimiento de todo. Por eso es tan imperativo que tú y yo leamos la Biblia, que tengamos el hábito de apartar tiempo para escudriñar la palabra de Dios. Es más, mira esto, cometemos el error de querer hablar con Dios sin conocer su palabra. Aún para hablar con Dios y saber que nuestra oración está de acuerdo a la voluntad de Dios, tenemos que conocer la manera como nos acercamos a Dios. No puedes acercarte a Dios en tu justicia ni en tu fe. No calificas. Ninguno califica. Pero si te acercas en la justicia y en la fe de Cristo Jesús, serás totalmente bienvenido, bienvenida, y experimentarás que Dios te rodea y te abraza. Dice Hebreos 3 al 6. Pero Jesús tiene mayor honor que Moisés. Porque el que construye una casa tiene más honor que la casa misma. Toda casa es hecha por un constructor, pero Dios es el que construye todo lo que existe. Pues bien, Moisés fue fiel en su trabajo como siervo en la casa de Dios. Lo hacía, oiga bien, para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. En cambio, Cristo es fiel como hijo sobre la casa de Dios. Y nosotros somos la casa de Dios si mantenemos hasta el fin nuestra entereza y la esperanza que nos hace sentir orgullosos. En otras palabras, Moisés fue fiel servidor en la casa de Dios para que miremos hacia el futuro, hacia Cristo, porque Cristo es el constructor de la casa, Cristo es el dueño de la casa, Cristo es el que gobierna la casa y Cristo es el que provee para la casa, y esa casa somos nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo. Te invito a que te sumerjas en este libro y busques conocer más del Señor. Puestos en pie, vamos a orar. Padre, gracias por la invitación que nos hace tu palabra. Hoy hemos recibido una nueva invitación. Meternos en la historia del libro del Éxodo para conocer el plan que tú diseñaste en la eternidad de cómo salvar al ser humano. Cómo tú tenías diseñado proveer un Salvador. Pero ya no un Salvador solo para la nación de Israel, sino un Salvador para el pueblo que tú decidiste llamar de entre todas las naciones, tu iglesia. Aquellos que tú quisiste adoptar como hijos tuyos por medio de la fe en Cristo Jesús. Señor, gracias porque tú no eres un Dios lejano, aunque eres un Dios altísimo, santísimo, inalcanzable por medio de tu santidad y tu justicia. A la vez eres un Dios que está tan cerca, que está al alcance de mi clamor, al alcance de mi necesidad, y ante quien tengo la libertad de presentarme en la preciosa justicia de Cristo Jesús. Ahí donde estás, asegúrate que realmente Cristo Jesús es tu única esperanza. No es la religión A o B, no es la iglesia A o B, no es tu justicia, no son tus buenas obras, no es tu buena actitud. Porque aunque todo eso sea importante, no es suficiente
ante la demanda de un Dios que es santo, santo, santo y totalmente celoso de buenas obras. Pero en Cristo Jesús hemos sido cubiertos con su justicia para el perdón de nuestros pecados y la obtención de la vida eterna. Asegúrate de decirle a Dios: Señor, mi confianza la coloco solo en la persona y obra de Cristo Jesús. Gracias porque la historia del Éxodo es como un video, es como una película que me enseña y me muestra la realidad mía contigo. Esta historia muestra la provisión del Salvador Moisés para enseñarme a creer en el perfecto y mejor Salvador, en Cristo Jesús. Hágase tu voluntad. Toma mi necesidad, transforma mi vida, pero llévame a mi propio monte Sinaí, a conocerte, a amarte y a servirte. Que todo en mi vida sea conforme a tu voluntad. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén.